Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y nuevamente tenemos de invitado al doctor Teodoro Di Capua y para recordarles, pues él es médico venezolano, se graduó en el año 95, tiene especialidades en cirugía general y urología y además hizo un fellow en urología oncológica en el Oncológico Luis Racetti de Venezuela. Luego emigró a España y actualmente pues se encuentra trabajando en el Hospital San Rafael y el Hospital Universitario de Exeus de Barcelona. Bienvenido, Teo, nuevamente. Gracias, Alejandro, por la invitación. Siempre abordando temas que son muy interesantes para la salud de la población y en nuestro caso de los hombres, ¿no? En este caso vamos a tocar, como ya vimos, el tema de dispareunia en la mujer, entonces ahora vamos a tocar el tema de dispareunia en el hombre y yo voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Qué es la dispareunia? Es el dolor que hay en la parte genital o pélvico, que puede ser recurrente o persistente, que tiene una duración de más de 3 meses. Eso sucede en el hombre, puede suceder en el hombre. Hoy por hoy se ha cambiado un poco el término de dispareunia masculina al hecho de dolor con la penetración, dolor genital con la penetración o dolor anogenital, ¿no? Pero bueno, sigue siendo lo mismo. Es una subclasificación de una disfunción sexual, así lo describe el DSM-5, y eso hay que tomarlo en cuenta porque es una consulta que, si bien no es muy frecuente en el caso nuestro, es tremendamente orientadora. Ok. ¿Y qué tan frecuente es en la consulta en tu experiencia, pues? Mira, quizás veamos, no sé, alrededor de unos, lo que dicen las estadísticas, alrededor de un 5% de los pacientes pueden llegar con este tipo de trastorno, que principalmente en el hombre se trata de un trastorno que en su mayoría es orgánico, es decir, es parte de un componente anatómico o fisiológico del hombre, ¿no? Y que tiene una relativa sencilla solución. Obviamente cada caso va revisándose oportunamente entre cada paciente, pero principalmente son trastornos orgánicos, ¿no? Eh, esta clasificación más que clasificación, esta definición, hay que siempre acompañarla de que sea un dolor que eh, cause un distrés o interfiera con las relaciones interpersonales. Porque a veces no es así. A veces sencillamente tienes un dolor, desaparece, como te puede doler un tobillo, como te puede doler cualquier otra parte del cuerpo, y bueno, sencillamente no es algo de que preocuparse. Pero cuando esto ya empieza a causar algún tema de preocupación en la persona, pues entonces allí ya lo acotamos como dispareunia masculina o eventualmente este dolor anogenital o dolor a la penetración. Ahora, ¿hay alguna clasificación para saber que si hay distintos tipos de dispareunia en el hombre? Sí, hay clasificación que puede ser primaria, aquella que se ha producido toda la vida, la que tiene el paciente toda la vida, otra que es secundaria, cuando aparece en algún momento de la vida, y otra que la describe como completa, que es cuando durante el acto sexual todo el tiempo hay dolor, y otra que la describen como situacional, que puede ser en el momento que el hombre tenga la eyaculación. Fíjate que una de las cosas que siempre hemos relacionado con ese dolor genital o trastorno de la penetración, dolor genitopélvico, etcétera, que es lo que llamamos dispareunia, es que en el hombre muy frecuentemente se ha asociado siempre con el coito, ¿de acuerdo? Con la relación. Y generalmente y más frecuentemente con la eyaculación. Pero eso no es lo que vemos en la práctica clínica. Lo que más vemos en la práctica clínica es aquel paciente que viene con dolor por haber desarrollado o tener una enfermedad que se llama fimosis. Ok. ¿De Y eso acuerdo? se, perdón, y eso se llamaría el dolor eyaculatorio, lo que llaman el dolor eyaculatorio. Sí, el dolor con la eyaculación, pero no tiene nada que ver con el... Es decir, el dolor con la eyaculación es parte
de este trastorno, de esta dispareunia Exacto. masculina. ¿De acuerdo? Y quizás es uno de los que uno probablemente ve junto con la fimosis, quizás son los dos más frecuentes, pero que tiene a veces no solo un sustrato orgánico, es decir, no solo un sustrato inflamatorio infeccioso que puede ser, sino que puede haber, puede ser un abordaje mucho más complejo, ¿no? Pero es eso, es parte de una cantidad de síntomas. Por ejemplo, tener dolor en la uretra, tener dolor en el testículo, tener dolor en la vejiga, tener dolor en el ano. Todas esas cosas pueden ocasionar o pueden ser englobadas, esos síntomas pueden estar englobados dentro de la definición de la dispareunia masculina. Sí, y es interesante, Teo, porque con esto que estábamos hablando previo al podcast sobre digamos, la nomenclatura que se va modificando en la medida que pasa el tiempo, yo encontré el hecho de que ahora tenemos la anodispareunia. Y la Correcto. anodispareunia es cuando estamos hablando de hombres que son bisexuales u homosexuales. Pues entonces, Homosexuales y que la, tienen sí, que, adelante. que son receptivos, ¿no? El hombre que es receptivo, pues obviamente esto es parte de su genitalidad y de su órgano sexual en ese momento, y obviamente tiene un dolor y muchas veces cuando se les pregunta dicen, he sentido un dolor igual a esto toda mi vida y yo no me había dado cuenta que era solo con esto, porque a veces no solo es con el coito, es antes del coito o es después del coito. Por lo tanto, fíjate que es un tema que es muy complejo de ahondar en algunas circunstancias, ¿no? Ok, ahora bien, ¿cuáles pueden ser, y yo sé que hay muchísimas, pues, las posibles causas eh, de la dispareunia en el hombre? Mira, eh, es un trastorno tan poco estudiado, sobre todo en el hombre, mucho más en el hombre que en la mujer, eh, que no hay una bibliografía muy sólida al respecto. Eso quiere decir que no tenemos una información importante, pero hay siempre estudios orientadores, estudios que abren, que son como la punta de un iceberg o como la punta de un barco que van abriendo el hielo y van abriendo ese campo que viene detrás, ¿no? Hay unos estudios daneses muy interesantes donde la prevalencia de esa enfermedad está alrededor del 5%, la describen como un tercio de lo que es la dispareunia femenina, en la parte femenina, y son estudios poblacionales de encuestas, se llaman a los pacientes y se les encuesta, ¿no? Pero esos estudios son diferentes a la práctica clínica. Fíjate una cosa que dice, bueno, pero ¿cómo es diferente a la práctica clínica? Sí, porque en la práctica clínica vemos pacientes que tienen una curvatura peniana, se llama enfermedad de la Peyronie, y esa curvatura en el momento que se está ejecutando la curvatura, es decir, en el momento que está enfermándose el pene, esa zona del pene, que hace que el pene se incurve, en ese momento hay dolor en el pene, hay un dolor en esa zona. Entonces el paciente, con el desconocimiento obvio, ¿no? Dice, bueno, tengo un dolor en el pene y no sé a qué se debe, y no necesariamente tiene que ser con la relación. Entonces, esa es una causa importante de acudir a la consulta, de consulta a los pacientes. La otra, como previamente comenté, el caso de fimosis. Hay pacientes que han tenido un prepucio redundante, es decir, un prepucio largo y grande, pero que cada vez que se tiran para atrás esa piel, se puede tirar para atrás sin mayor problema, ¿no? Pero en algún momento de la vida, bien sea por algún proceso inflamatorio, algunas veces por enfermedades, como por ejemplo la diabetes, esos prepucios se enferman, se hacen menos elásticos, se les crea un anillo de fibrosis, de cicatrización en la punta e impide que ese prepucio baje. Entonces, durante la erección, el pene intenta salir y con la penetración, ese prepucio, esa piel del pene, es dolorosa. Entonces, eso es la causa quizás más importante de dolor de consulta como dolor en el pene que uno ve en la práctica clínica, ¿no? La otra causa muy importante es la del frenillo corto. El frenillo es una especie de piel que va desde casi la punta del pene, el que se llama meato, el orificio por donde sale la orina, hasta la piel del prepucio y que mantiene el prepucio en esa zona. Y cuando el frenillo es muy corto, al tener relaciones, se estira, se tira hacia atrás y se rompe. Entonces eso irrita mucho y duele mucho.
Luego, hay otras causas, por ejemplo, pacientes que hemos operado de circuncisión o de fimosis, que les queda el glande, que es la punta del pene, queda descubierta, empieza a tener hipersensibilidad. También hay pacientes que tienen uretritis, que son procesos inflamatorios en la uretra. Entonces, al tocarse esa zona duele. También hay enfermedades infecciosas. Les estoy diciendo por ir comentando, porque hay cosas que a veces el paciente no se explica qué le pasa y casi todo tiene una respuesta allí, local. Por ejemplo, un virus del herpes simple. Un paciente con un virus del herpes simple puede tener una úlcera y esa úlcera molestar porque se ve por fuera, ¿no? Por la ampolla realmente, que después se convierte en una úlcera, pero a veces puede haber virus de herpes simple genital dentro de la uretra, o a veces hay enfermedades reumatológicas que producen ulceraciones dentro de la uretra y eso causa dolor y el paciente no lo tiene claro. Entonces a veces se asocia los dolores articulares con esas úlceras uretrales. También hay una enfermedad reumatológica particular que es la espondiloartritis y una de sus manifestaciones es una balanitis circenada, que es una especie de pequeñas úlceras muy poco dolorosas, pero sí molestas en la punta del pene y en la piel del prepucio, la parte interna de la piel del prepucio. Fíjense, cosas como cirugías reparadoras de hernias, donde el paciente en esa zona puede tener dolor. Hay enfermedades un poco más raras como el atrapamiento del nervio pudendo, hay problemas de la columna lumbar que se transmiten hacia esa zona, obviamente todo lo que son las infecciones, como comenté antes, las prostatitis, porque la cistitis, clamidias, gonorreas, todo ese tipo de enfermedades que pueden producir la uretritis y al final con ello. Pero fíjate, hay también otro caso, los pacientes que operamos de próstata, cuando quitamos la próstata, operamos por láser, durante la relación a veces o estando de manera espontánea tienen dolor en la punta del pene. Y eso hace que uno tenga que revisar todas las causas que puedan estar involucradas en este problema del paciente. También vemos dolor en el pene con la erección en aquellos pacientes que han sufrido de fracturas de pene. El pene se fractura durante una relación sexual que es casi siempre la causa más importante. También puede haber otro tipo de causas por una fractura de pene y esa zona operada y reparada puede doler. Tienes otras enfermedades como colon irritable, como estreñimiento crónico y obviamente una vez que hemos descartado todas estas cosas que son enfermedades locales, vamos y decir, mira, aquí no hay localmente nada, un proceso testicular, nada, no tenemos ningún problema, no hay hemorroides, no hay nada que pueda ser causante de ese dolor. Buscamos factores psicológicos, el estrés psicológico, la ansiedad, pacientes con depresión, preocupaciones por apariencia física, etcétera, y también sustancias, medicaciones que pueden producir algún dolor al eyacular. Algunos antidepresivos producen dolor al eyacular. Algún tipo de diurético también puede tener ese efecto secundario, entre comillas, ¿no? Entonces, fíjate que las causas son muy extensas e incluso una vez que revisemos también la parte psicológica, a veces no encontramos ningún factor y las consideramos como idiopática. Idiopática es un término que le damos a todas aquellas afecciones a las que no le conseguimos una causa particular. Por lo menos hoy por hoy, en el momento de que está la ciencia, en el momento que está avanzada la ciencia. Sí, es bueno recordar que dentro de la psicológica, la dispareunia, el dolor durante la relación sexual del hombre puede estar traduciendo el hecho de que hubo un abuso sexual durante la infancia, que es una Correcto. de las causas psicológicas que se investiga después que están descartadas todas las orgánicas. Pero a lo que voy es ahora algo y que habíamos conversado antes de hacer el podcast, es las causas que están relacionadas ya con la mujer, con la pareja, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la pareja ya corresponde a la mujer que tenga poca lubricación, Correcto, un en DIU. ese caso, ahora, exacto, ahora, los DIU,
¿qué hay de el uso de preservativos? En algún momento puede haber alergia al látex y eso producir luego irritación del pene y dolor. Correcto, correcto. Puede haber, por ejemplo, alergia a a los Espermaticida, sí. espermaticidas. Este, ¿Qué hay de eso? Bueno, sí, son causas todas esas que son muy fácilmente identificables. Por eso es que es importante, y decía inicialmente, que en el hombre luce como un poco más sencillo el abordaje de este tipo de problemas porque es más localizado, más orgánico, más anatómico, ¿no? Fíjate que es muy fácil. ¿Qué va a suceder con la alergia a los espermaticidas o la alergia al látex? Que se traduce en una afección dermatológica del pene. Y entonces es muy fácilmente identificable. El paciente empieza, una vez que ya va a la segunda o tercera vez, empieza a identificar, mira, hay una relación causa-efecto entre utilizar este tipo de preservativo y lo que me está sucediendo en el pene, y eso obviamente me produce dolor. Lo que sí uno a veces ve de manera insólita son pacientes que tienen durante mucho tiempo una afección dermatológica en el pene y siguen teniendo relaciones, sus parejas siguen teniendo relaciones con ellos, y al cabo de un tiempo es que llegan a la consulta extrañados de que tengan dolor con la relación. Y yo, bueno, pero ¿y ustedes hace cuánto tienen esta afección? Bueno, tengo 2 meses o 3 meses. Y no habían acudido a la consulta. Entonces, allí es donde es importantísimo que tienen que saber que tienen que ir a consultar cada vez que tengan algo que está fuera de lo común, algún olor particular, alguna sensibilidad particular, alguna irritación en la zona cutánea, en la parte dermatológica del pene, tienen que acudir a consulta. Es una cosa fundamental. Ahora, ¿qué hay de aquellos pacientes que han recibido por, digamos, por afecciones urológicas o gastrointestinales, cáncer específicamente, tratamiento quirúrgico y radioterapia en esa zona? Sí, fíjate, el pene no es la parte masculina de las radioterapias que afectan a la pelvis, porque generalmente la pelvis no es igual que en la mujer. La mujer tiene unos órganos genitales que son todos internos. Entonces, obviamente, las radioterapias afectan de manera más importante. Cuando se hacen radioterapia a nivel abdominal, afectan de manera más importante esos órganos internos, cosa que en el pene, en el hombre, el pene y la parte testicular están un poco por fuera. Pero ¿qué puede suceder? Que si ha recibido tratamiento para un cáncer de próstata o de recto bajo y la radiación ha pasado por la parte de la vejiga y parte de la próstata, probablemente puedan tener algún dolor eyacular o incluso un dolor vesical durante la relación, porque es una zona que está sensible. Pero no es muy frecuente verlo, porque como te explico, el hombre tiene una genitalidad que es más externa, los genitales son más externos que la mujer, pero sí es cierto. Incluso hay algunos hombres que desarrollan cáncer de pene. Mucha gente se podrá sorprender porque no se imaginan que el pene puede tener un cáncer, ¿no? Pero sí, como todas partes del cuerpo, no es muy común, afortunadamente, pero sí hay cáncer de pene. Y el cáncer de pene también empieza como una lesión en esa zona que pudiera dar algún tipo de dolor. Ok, ¿No? ahora en cuanto a los síntomas, por supuesto que el dominante es el dolor, ¿qué otros síntomas puede haber y cómo ustedes los urólogos llegan al diagnóstico de esto? ¿Qué tienen que hacer? Además de, por supuesto, la evaluación, el interrogatorio, el examen físico. Bueno, sí, se orienta todo hacia la sospecha diagnóstica, ¿no? Uno tiene alteraciones cutáneas, pues obviamente hace alguna prueba cutánea, hace una toma de muestra de frotis en esa zona, hace un cultivo de la parte peniana, de la zona del pene o de incluso la uretra. Puede solicitar un examen de orina, puede solicitar un cultivo de semen, se pueden solicitar ecosonografías de los testículos para ver si hay alguna afección en los testículos. Se puede realizar una ecografía de la parte del riñón y perdón, de la próstata y la vejiga, porque eso también nos puede orientar hacia qué otras causas que no vemos externamente podemos estar hablando. Pero no hay que olvidar que también hay que revisar la parte anal, como explicaba anteriormente. Puede haber una hemorroide en esa zona y cuando hay una eyaculación y hay una contracción de los músculos de la pelvis, se puede contraer de manera importante la zona anal
y tener dolor o incluso haber una fisura anal que pudiera ser causa también de un dolor al momento de la contracción y de la relación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, habíamos comentado ardor al orinar, sensibilidad en la punta del pene, dolor en el pene, en la punta, en todo el tronco del pene o eventualmente en la uretra al tocar. Puede haber dolor testicular, se explora la parte del abdomen bajo para ver si hay una vejiga que esté muy llena y que pueda ser dolorosa en ese momento. Como le dije, la exploración anal, obviamente, cuando hacemos un tacto prostático, podemos también identificar si hay alguna prostatitis aguda o una prostatitis o unas zonas muy blandas en la próstata que nos puedan hacer sospechar que puede haber incluso un absceso prostático, pero estas son cosas que son más académicas de establecer y de orientar más que lo que uno ve en la práctica. En la práctica más se ve el hecho de problemas locales a nivel del pene y la parte testicular. Ahora, Y bien, anal, obviamente, ¿no? una vez hecho el diagnóstico, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál sería los tratamientos, las posibilidades terapéuticas? Sí, vamos igualmente por sectores, ¿no? Si tenemos, podemos ir de tratamientos médicos a tratamientos quirúrgicos dependiendo de la causa, ¿no? Porque aquí lo importante es, para hacer un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico. Y ese buen diagnóstico depende localmente de lo que veamos, ¿no? El paciente con fimosis, pues ese es un paciente que hay que operar y probablemente mejore, ¿de acuerdo? El paciente con un frenillo corto también. El paciente que tiene una enfermedad de la Peyronie es un paciente que es un poco más complejo porque en la enfermedad de la Peyronie, si bien existen múltiples alternativas de tratamiento para ellas, ninguno ha resultado ser altamente efectiva. Entonces, porque el desarrollo de esa enfermedad tiene un fundamento aparentemente de microtraumatismos. A veces cuando no hay una erección suficientemente rígida y hay penetración, el pene se puede doblar un poco y esas pequeñas deformidades en el momento de la penetración hace que se vaya lacerando un poco una capa, una cubierta que tiene el pene por debajo de la piel. Es una cubierta dura, que eso es lo que da la dureza del pene, la rigidez del pene, y allí se empiezan a acumular toda una serie de factores de cicatrización. Entonces se han intentado un montón de tratamientos, no siendo todos altamente efectivos. Hay algunas cosas que se llaman colagenasa, vitamina E, colchicina, etcétera, pero la verdad es que ninguno ha sido 100% efectivo. Entonces, la enfermedad de la epironía es una enfermedad que tratamos de transmitirle al hombre y a la pareja, obviamente, porque es un tema que después termina afectando también a la pareja, que hay que tomarse el tiempo de esperar. El dolor en el pene causado por una enfermedad de la Peyronie puede durar alrededor de un año. A veces mucho, o sea, a veces es un dolor intenso, que es muy raro, generalmente es un dolor leve a moderado y que generalmente con antiinflamatorios cede. Entonces, allí vas estableciendo. Hemos hablado de fimosis, de frenillo corto y hemos hablado de la... Cuando tenemos una enfermedad dermatológica, lo primero es descartar enfermedades de transmisión sexual y obviamente hacemos los cultivos como habíamos dicho antes, pero una vez descartadas, si hay un proceso infeccioso, habitualmente utilizamos higiene local, mira que es una cosa importantísima. Es muy raro ver una infección peniana en pacientes circuncidados. Entonces es una cosa importante y que yo trato de transmitirle siempre a los pacientes. El que tiene un prepucio tiene que tener una higiene tremendamente adecuada en esa zona, tiene que mantener la punta del pene lo más seca posible. Cada vez que se va a orinar, se tiene que retraer el prepucio, hacer pipí, orinar, secar y echárselo hacia adelante ese prepucio, no dejarlo hacia atrás. Eso tiene que estar seco porque si está seco no se va a enfermar. Eso es una primera premisa para los pacientes, transmitirle eso. Tiene que haber una higiene adecuada.
No solo durante la micción, también después de las relaciones sexuales, obviamente antes, pero también después de las relaciones sexuales. Esa zona tiene que estar tremendamente limpia, porque si está limpia es muy raro que se infecte, pero si se infecta, pues tenemos antibióticos vía oral, tenemos antibióticos tópicos que mejoran mucho. Luego, una vez que orientamos a un paciente pensando que es una enfermedad de este tipo, que es de enfermedad infecciosa, y el paciente no responde, se nos crea un gran dilema, que es si pudiera tener alguna infección dermatológica inmunológica, de origen inmunológico, y muchas veces de origen idiopático. Entonces entramos en el campo del líquen escleroso, de la balanitis esclerotrófica, la balanitis serótica obliterans, que es una especie de enfermedad de piel allí en la zona que son muy difíciles de tratar, pero que casi todas responden muy bien a esteroides, ¿no? Tratando de hacerlo lo más simple posible. Luego tenemos los casos de prostatitis, donde, bueno, obviamente habremos hecho los cultivos y pondremos tratamiento antibiótico. Está el paciente que tiene la próstata grande y que tiene una prostatitis debido a próstata grande y que tendremos que dar tratamientos para mejorar la forma de orinar, para reducir esa presión dentro de la próstata. Es decir, hay una serie de tratamientos que van dirigidos, muy dirigidos a la parte del diagnóstico inicial que tenemos de cada paciente, ¿no? Incluso hay pacientes que requieren a veces de hacer una cistoscopia. Una cistoscopia es una prueba donde vemos a través de, introducimos una cámara, que es una sonda, realmente es una sonda, en la punta lleva una cámara, y esa cámara vamos viendo la uretra y la próstata y la vejiga, porque a veces nos topamos con algunos pólipos adentro que pueden ser VPH, el virus del papiloma humano. Nos podemos ver las úlceras que habíamos comentado inicialmente, de origen reumatológico, inmunológico o eventualmente por virus herpes simple. Es decir, armamentarium hay, pero siempre empezamos desde un tratamiento médico no invasivo hasta tratamiento o métodos parcialmente invasivos y hasta métodos invasivos, ¿no? Obviamente. Y el tratamiento cognitivo-conductual, pues por supuesto, la terapia con psiquiatría o el Sí. psicólogo, una vez que se han descartado todos y pensamos que el origen es psicológico. Correcto. Fíjate que una cosa importante es que a veces eh, uno con el interrogatorio puede ir orientando ese tipo hacia dónde se va moviendo cada paciente en particular, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene un trastorno de ansiedad, si es un paciente con una no clara identificación de género, que lo estamos viendo cada vez con más frecuencia, ese paciente tiene una serie de dudas y de problemas que uno no los tiene muy claro. Y cuando uno interroga con una simple pregunta como es si tiene dolor durante la masturbación o no, nos podemos orientar hacia si es un problema más orgánico o es un problema ya psicológico, ¿ves? Entonces, los pacientes que tienen más problemas psicológicos o que sabemos que tenemos que orientar son aquellos que durante el intento de coito con la pareja tienen dolor, pero cuando se masturban no. Entonces, con esa simple pregunta uno puede ya empezar a encauzar hacia dónde pudiera ir cada paciente. Y obviamente, una vez que hayamos, como bien dices, descartado la parte orgánica, la parte de enfermedad, de patología que pueda tener un paciente y nos vamos hacia la parte psicológica, necesitamos el apoyo de un psicólogo y un psiquiatra, ¿no? Yo creo que eso es una cosa fundamental porque en los trastornos sexuales y sobre todo en los hombres, son como estigmas, ¿no? Como, oye, nadie quiere hablar, le tiene mucha vergüenza, está todavía mal visto o por la sociedad, eso entonces crea cierto problema de autoestima y yo creo que eso es una presión muy fuerte para el paciente. El paciente se siente con una presión tremenda de evitar que los demás se enteren de eso. Incluso hay pacientes que no hablan con su pareja de estas cosas. Y eso es una cosa importante que hay que tratar de transmitir, que hay que hablar con la pareja, porque hablando se crean ideas y se crean formas o herramientas en conjunto como pareja de tratar de resolver el problema. Ok, ahora, ¿hay medidas preventivas para tratar de evitar
la aparición de dolor durante las relaciones sexuales. ¿Qué medidas preventivas son recomendadas por ustedes? Sí, sí, fíjate bueno, la principal desde el punto de vista urológico es utilizar un preservativo si no hay alergia al látex y a los espermaticidas, ¿no? Eso creo que es el mejor consejo que se le pueda dar a cualquier ser humano. Mientras no tenga, mientras tenga un tema de promiscuidad, de no practicar sexo seguro, pues bueno, los preservativos serán sus mayores aliados, no hay duda de eso. Pero bueno, luego que pase esa parte local allí, bueno, evitar factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el paciente diabético tiene que aprender a limpiarse el prepucio, porque así como existe un pie diabético, yo le digo, mira, hay un prepucio diabético. El paciente diabético en el tiempo, con la humedad que se crea en esa zona, se les va formando una fimosis. Y entonces tenemos que decirle, mire, no haga esto, mantenga esa zona seca, lo que veíamos antes, ¿no? Entonces, los cuidados personales son limpieza, importante. La fimosis también y la acumulación de detritos allí se empeora en aquellos pacientes fumadores, probablemente porque los fumadores eran, en estos estudios ya antiguos, eran vistos como gente que no tenían mucho cuidado con su parte personal, ¿no? Y entonces, y obviamente el cigarrillo, un poco de aterosclerosis, un poco de lesión de la microvasculatura pudiera producir empeoramiento de esa cicatrización y producir el anillo que se forma en la fimosis y que luego impide retraer el prepucio. Obviamente, alimentación saludable en aquellos pacientes que tienen un problema psicológico, el deporte, el hacer ejercicio, son cosas importantes hacer porque son mecanismos de liberación, mecanismos de liberación mental que puedan puedan liberar un poco, ¿no? En los hombres, así como en las mujeres, pudiera haber un cambio en la postura durante la relación sexual. En el hombre no hay mucha diferencia, ¿no? Quizás, fíjate, hay un tema importante con algunos hombres, que es que hay gente que tiene el frenillo, el fimosis, pero tiene un prepucio tan largo que aunque tenga una erección completa, no le molesta porque no intenta bajarse el prepucio durante la relación sexual. En cambio, hay algunos pacientes que tienen un pene más largo que la piel donde está el prepucio. Entonces, cuando intenta tener erección, obviamente intenta salir el pene y eso incomoda y molesta mucho durante la relación, ¿no? Entonces, eso es una cosa importante, pero la postura no le va a ayudar mucho. Lo otro, como te comentaba anteriormente, era el hecho de comunicarse. Hay que comunicar, la pareja se tiene que comunicar para que pueda haber entendimiento y no se rompa esa relación de pareja durante la relación. Es importante siempre recordarle los juegos previos para que haya una lubricación en ambos, pues tanto en la mujer como en el hombre, Sí, una lubricación previa y no ejercer o practicar la violencia sexual, que es sí, importante claro. también. Sí, ahí hay cosas que, mira, quizás no sabemos todo, o sea, lo sabemos de manera fuera de registro, pero no lo sabemos a veces en los libros, de todo lo que pueda suceder en una relación sexual. ¿Qué tipo de juegos eróticos pueden tener los pacientes, las parejas, mejor dicho? Y hay algunas parejas que les encanta la violencia durante el sexo, hay otras que no, hay otras que son fetichistas y utilizan sustancias o aparatos, dispositivos que pueden hacer daño, que pueden ocasionar daño, pero que ese daño, ese dolor les produce placer. Por lo tanto, es un tema que es bien complejo desde el punto de vista del manejo únicamente de un solo especialista. Es un manejo que tiene que ser multidisciplinario en algunos pacientes, ¿no? Ese es lo que, lo que precisamente hablabas tú del intento de hacer unos juegos sexuales preliminares. Eso es fundamental cuando la pareja, en el caso de los heterosexuales, cuando la mujer está en la perimenopausia, porque en la perimenopausia, y obviamente en la menopausia, la lubricación es prácticamente nula.
entonces, o muy disminuida, y eso produce dolor tanto en ella como en él. Entonces, allí es donde se recomienda utilizar algún tipo de, primero, juegos sexuales precoito, prepenetración, más prolongados, a ver si hay una buena excitación y una buena lubricación. Y lo otro es que haya utilización de algún tipo de lubricante que pueden ir probando cuál es el mejor lubricante para cada quien hasta que consigan el suyo. Pero es una cosa importante a tomar en cuenta. Incluso hay lubricantes que son actualmente antialérgicos, ¿no? Correcto, sí, es toda una ciencia ahora. Ahora, ¿qué complicaciones trae a la larga si la persona que sufre de dolor durante la relación sexual no lo transmite a su médico y no busca solución a eso? Bueno, fíjate que más que un tema orgánico que uno ve, se desarrolla una serie de factores psicológicos en el paciente, en el caso de lo que estamos hablando hoy, en el paciente masculino, que son fundamentales. Empiezan a haber pérdida de interés por las relaciones, reducción del líbido, del deseo sexual, empiezan a sentir que la relación es dolorosa y no es placentera, entonces empieza a haber aversión hacia la relación y hacia su pareja, porque eso es otra cosa importante, empieza a haber como un rechazo a la pareja. Entonces, empieza a haber problemas de anorgasmia, no poder tener el disfrute del sexo, de la actividad sexual, porque, bueno, porque sienten dolor. Y obviamente todo lo que eso lleva, un estado de irritabilidad, de ansiedad, de problemas y discusiones con su pareja, rabia, depresión, un tema de autoestima, bueno, inseguridades, todas esas cosas que yo creo que lo desencadenante más que desde el punto de vista médico orgánico es desde el punto de vista médico psicológico. El paciente se afecta de manera importante y obviamente eso repercute en el rendimiento del día a día de esa persona. ¿Quién es el médico al cual deben acudir las personas, los hombres que tienen este problema? Mira, supieras que es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque si uno como médico dice que es una pregunta difícil, imagínate el paciente que puede pensar, ¿no? Pero en el hombre en particular, yo creo que cualquier médico general pudiera ser el primer eslabón de choque. Porque si hay una lesión allí en la punta del pene, hay una lesión evidente, o hay un síntoma, hay ardor al orinar, hay un poco de fiebre, le duele un testículo, le cuesta orinar, etcétera, ese primer médico general lo puede orientar de manera muy, muy adecuada. Y si ese primer eslabón no resuelve el problema, pues estamos los urólogos, que los urólogos servimos también como triaje, porque en el caso de que no pueda ser un tema únicamente urológico y que nos tengamos que apoyar, pues nos apoyamos de los dermatólogos, nos apoyamos incluso de los reumatólogos cuando vemos estas balanitis cercenadas o los médicos internistas o nos apoyamos por los psicólogos, ¿no? O trabajamos en conjunto. Yo creo que eso, cuando se descartan estas enfermedades, vamos a la parte ya multidisciplinaria. Bueno, y ya para terminar, una reflexión final acerca de este tema, que es un tema que crea estigma y es un tema tabú entre los hombres. ¿Cuál sería tu reflexión final? Mira, eh, lo más importante, educación. Que el paciente sepa que es normal y que no es normal en su cuerpo. Como explicaba anteriormente, no puedes estar 2 meses con una afección en el pene y no darte cuenta o no acudir a consulta. Lo otro es que esa educación debe pasar por perder la pena, de esa vergüenza que la gente tiene a acudir cuando hay un problema genital o sexual. El paciente tiene que acudir, tiene que haber una educación que no solo se tenga que impartir por autoridades, tiene que ser una educación que empiece desde el colegio, desde los familiares, en la familia, poder discutir esos temas abiertamente, porque es una cosa que estamos en un mundo que cada vez es menos troglodita, es menos antiguo, cada vez somos más modernos, pero no hemos llegado a la modernidad total como para decir, mira, podemos hablar abiertamente de algunos temas, pero yo creo que eso hay que discutirlos también en la familia. Tratar de discutir qué es lo normal, qué es no es lo normal, cómo tiene que ser la genitalidad
y eso puede darle a esa persona, a ese ser humano desde pequeño, la seguridad y la confianza de acudir ante cualquier eventualidad. Fíjate, en aquellos casos de abusos sexuales en los niños, bueno, tiene que haber en las casas discutirse, en los colegios, que tales formas de juegos son abusos sexuales y no son juegos. O sea, fíjate, hay una pequeña Ujú. diferencia, un pequeño límite entre un abuso sexual y un juego. Obviamente hay abusos sexuales muy evidentes, pero hay otros, tomarse fotos, etcétera. Entonces, esas cosas hay que discutirlas. Entonces, por eso digo, es un tema de educación, de que la gente sepa qué es lo normal, qué es lo que es anormal y a quién acudir. Bueno, primero siempre el médico general o su médico internista de confianza o cualquier médico que pueda hacer y preguntar, hablar abiertamente, perder el miedo y la vergüenza de explicar y de comentar algunas cosas, porque eso lo que hace es retrasar la consulta y evidentemente empeorar un síntoma que inicialmente es muy sencillo de tratar, si es la parte genital, a un problema que puede ser más complejo y más lento de resolver como un problema ya psicológico. Perfecto. Bueno, no me queda más que agradecerte, Teo, nuevamente haber aceptado la invitación para estar nuevamente con Medicina y algo más podcast. Y por supuesto quedas invitado nuevamente a una nueva entrega. Gracias, muy amable Alejandro. Saludos a todos. Chao. Encantado siempre de estar aquí. Igual.